Bueno, aquí hay que hacer un análisis un poco más completo, le diría yo, en el sentido de que un proyecto tributario no está aislado de la situación de las finanzas públicas. Este año 2023 ha tenido algunos embates para buscar una mejor situación. Uno de ellos es que la recaudación tributaria ha caído respecto a los primeros 4 meses del año pasado. Ha caído en todos los rubros, excepto en impuesto a la renta, porque eso obviamente recupera la propia reforma, la anterior me refiero, a lo que se hizo. Segundo, la producción de petróleo está por debajo de lo programado. Se preveía 540,000 barriles, estamos en 480,000, más o menos, lo cual le genera menos ingreso al fisco. Y en tercer lugar está el asunto de el ingreso por lo que se puede denominar monetización de activos del Estado. Ahí está, por decirle, la venta del Banco del Pacífico, o estará la concesión de proyectos hidroeléctricos, del proyecto Soplador, etcétera, que en la coyuntura actual, internacional y nacional, es muy difícil que se cumpla. Todo eso hace ver que el déficit fiscal que estaba para la proforma de este año, de 2.600 millones, probablemente supere los 5.000 millones. Entonces, es en ese espectro que se presenta esta reforma, que desde el punto de vista del ciudadano, cae bien que le bajen impuestos, pero creo que la compensación no debía haber ido por subir otros impuestos, como es el caso de las empresas de pronósticos deportivos, sino a mi criterio debió haber ido por el lado de un recorte del gasto público, que sigue siendo, a mi manera de ver, excesivo y sobredimensionado. Entonces hay que verle en esos términos y finalmente anotar que a ratos no hay mucha, yo diría, compatibilidad entre haber hecho una reforma hace poco tiempo, hace pocos meses, que por cierto se aprobó como se aprobó por el Ministerio de la Ley, y a los pocos meses se dé marcha atrás. Son a veces decisiones que lo que hacen es demostrar que no había una convicción sobre una línea determinada de política económica. Así que eso le podría comentar sobre este particular. Veamos si esto efectivamente tiene su impacto real en el ciudadano, y sobre esa base se podrá juzgar si estuvo bien o mal instrumentada. Sí quiero, sin embargo, añadir que no dudo que la mayor razón por la cual se envió esta reforma es en el ámbito político. Probablemente se buscaba algo de aceptación ciudadana a través de esta reforma. Pero, doctor Pozo, faltan 23 minutos para las 8 de la mañana. En el discurso de ayer del presidente de la República por 24 de mayo, hablaba de una reducción fiscal de 7.500 millones a menos de 2.000 millones. ¿Qué hay de verdad sobre esto? A ver, los 7.000 millones fue efectivamente el déficit del año 2020, el año de la peor crisis económica del Ecuador producto de la pandemia. El año 21, al finales del 20, inicios del 21, estaba en funciones del anterior gobierno, donde yo estaba en funciones, y ya se anunció una reducción del déficit a 3.700. Es decir, esto ya venía dándose, y lo que hizo el nuevo gobierno fue continuar más o menos en una línea similar. Y eso para el 22 llegó efectivamente a un poco más de 2.000 millones. Sin embargo, para este año, como explico, el 23, esto va a volver a repuntar. Esto en el presupuesto del gobierno central va a significar que regresamos al año 19. El 2019, antes de la pandemia, el déficit fiscal era cercano a los 6.000 millones, lo cual sí me preocupa, porque después de haber tenido un programa con el fondo que se cerró, pongámosle comillas, exitosamente, al poco tiempo regresamos con un problema similar al periodo precrisis de la pandemia. Esos son temas que tendrá que juzgarse en su momento, pero es lo que a mí me preocupa. Entonces, sí hay que ser un poquito más precisos en estos números. Además, ahí no dijo si era del presupuesto del gobierno central o era de todo el sector público, porque cuando usted le pone a todo el sector público, los números mejoran, porque hay el aporte de empresas públicas
que nutren al presupuesto del gobierno central, como es el caso, por decirle, de Petroecuador, o puede ser el superávit que voten los gobiernos seccionales, etcétera. Entonces, la realidad de las cuentas del presupuesto del gobierno central son las que acabo de citar. Pero, doctor, 20 minutos y las 8, 20 y las 8. Pero el presidente decía que el déficit fiscal del Ecuador es el segundo más bajo de la región. Usted no puede aislar la situación fiscal del entorno de la economía. Si usted tiene un déficit fiscal del 3% o del 2% del PIB y crece al 5%, es un déficit que se va a poder manejar. Pero si usted tiene un déficit del 2 o el 3% y crece al 2%, que es lo que tenemos ahora nosotros y lo que va a pasar este año, quiere decir que ese déficit está generando problemas y se requiere un mayor aporte, por ejemplo, en gasto de capital y menor concentración en gasto corriente. Entonces, siempre hay que contextualizar el déficit o el superávit en función del entorno. No es lo mismo un déficit pequeño con un crecimiento económico mayor que con un crecimiento económico pequeño y con alto desempleo, que es lo que tenemos aquí en el Ecuador. Pero sin embargo, el Fondo Monetario Internacional dice que Ecuador crecerá un 3%, mientras que el presidente decía que el primer lugar entre las inflaciones la tiene Ecuador, más controladas. Por partes, el Banco Central del Ecuador bajó la meta de crecimiento, perdón, no la meta, sino la estimación de crecimiento para este año del 3.1 al 2.6 del Banco Central del Ecuador. El Fondo Monetario no está con el 3%, es una cifra anterior, está con el 2.6% y el Banco Mundial está con una cifra similar y la CEPAL habla del 2%. Entonces, creo que no le han dado las cifras en la fuente que corresponde y en las fechas que corresponden. La inflación, que en el caso del Ecuador es menor al 3, está en el 2.6, responde mayoritariamente a un tema del régimen cambiario. Es decir, el hecho de estar dolarizados nos impide cubrir problemas fiscales depreciando la moneda o imprimiendo billetes, lo cual ayuda para tener inflaciones bajas, que es lo que hemos tenido a lo largo de bastante periodo. Entonces, creo que sin quitarle algún mérito a la política económica, creo que hay que también esto matizar y decir que es el régimen cambiario lo que ayuda para que en el Ecuador tengamos inflaciones bajas y obviamente menores a la del promedio de la región. Lo que quiere decir que lo que dijo el presidente de la República ayer no es real. Lo que quiere decir es que hay que precisar la información, hay que utilizar los datos en el momento que corresponde y con las varias fuentes para sacar una conclusión más precisa. Creo que es siempre bueno poder moderar un poquito de la información pública con información adicional que se pueda recibir. Pero sin embargo, faltan 17 minutos para las 8 con el doctor Mauricio Pozo, ex ministro de Economía. Sin embargo, dice que las ventas acumuladas nacionales del 2022 llegaron a 226.000 millones de dólares, más del doble del PIB y 13% más que el 2021. ¿Qué hay de verdad de esto? Hay que distinguir que las ventas no es el crecimiento de la economía. Las ventas son el pase de bienes y servicios de un comprador a un vendedor. El crecimiento de la economía es cuando usted tiene un aumento de la producción final. Es bienes y servicios finales producidos en la economía que crecen o no de un año a otro. Entonces hay que distinguir esto. Y le voy a poner un ejemplo tal vez que permita ilustrar esto mejor. Yo estoy con usted en una mesa y le vendo una pluma. Esa pluma vale $1. A los 5 minutos usted me vende la misma pluma a $1 o más. Y yo después de 5 minutos le voy a vender. ¿Ha subido o no ha subido las ventas? Por supuesto que han subido las ventas, pero ¿cuántas plumas más se han producido? Ninguna. Es la misma pluma. Entonces, un poco lo que le quiero decir es que
está bien y no digo que sea malo que aumenten las ventas, me parece que eso es bueno. Esa cifra también hay que ponderarle a ver cómo está la estructura. Pero lo más importante es que suba la producción, es decir, que haya más barriles de petróleo que vendemos, que haya más racimos de banano que vendemos, que haya más flores que vendemos. Eso es lo que nos permite crecer, que haya más construcción que sea en el país, es lo que nos permite crecer. El crecimiento se mide siempre por volumen, por cantidad. Sobre lo que dijo que hay 100.000 ecuatorianos que han salido de la pobreza y ha creado 500.000 empleos, ¿usted qué piensa, doctor Pozo? Si usted hace un comparativo con el año 2020, sin duda que estamos mejor. El año 2020 fue un año donde el país decreció al 7%, 7.8% para ser exacto. La caída más fuerte que tiene desde su época republicana, diría yo, más intensa que la caída que tuvimos con la crisis del 99, con la crisis bancaria. Entonces, si usted le compara con esas fechas, sí, pero si usted le compara con las fechas previas, es diferente el resultado. Estamos más o menos en los mismos niveles, por ejemplo, en empleo. Usted puede bajar el desempleo, que también dijo el presidente, y es verdad que bajó el desempleo, pero él subió el subempleo y lo que se llama ocupación no plena. No formal. Es decir, ¿qué saco, por ponerlo en resumen, qué saco yo bajando el desempleo si sube el subempleo? No sé si me explico. Entonces, hay que también ubicar esos resultados en los niveles que corresponden. O sea que definitivamente el discurso fue desubicado. No, yo no le quisiera calificar, yo más bien creería que fueron mensajes en general que iba en la dirección correcta, pongámoslo así. Pero claro, en los temas económicos son temas a veces un poco áridos. Siempre es bueno matizar un poco la información que se recibe y por eso creo que es útil esta conversación. Ok, mi querido doctor, el economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas. 14 minutos para las 8 de la mañana, 13 cayó palito. El doctor Mauricio Pozo, ex ministro de Economía a través de Radio Sucre Play, Sistema 12. Saludos cordiales, mi estimado doctor. Claro, en el aspecto económico, si usted hace niveles comparativos con años atípicos, malísimos, como el del 2020, cualquier cosa posterior al 2020 va a sonar hermoso, bello, precioso, maravilloso. Eso sin duda en el aspecto de los números. Usted decía hace un momento reducir déficit fiscal vía reducción del gasto público. ¿En qué línea necesariamente establecería ese manifiesto, doctor? A ver, hay algunas consideraciones sobre eso. En primer lugar, fíjese, el gasto público incluye subsidios. Los subsidios no son ni malos ni buenos. Los subsidios tienen que cumplir un rol, tienen que estar focalizados, tienen que llegar a donde tienen que llegar, no pueden generar distorsiones, etcétera. ¿Cuál es un buen subsidio en el Ecuador? El bono de desarrollo humano, sin ser perfecto. ¿Por qué? Porque llega al sector, está focalizado, está explícito en el presupuesto, etcétera. ¿Cuál es un mal subsidio? Los derivados de los combustibles. ¿Usted sabe cuánto perdemos anualmente por tener un subsidio que beneficia más a los ricos que a los pobres? 3.000 millones de dólares. Eso es parte del gasto público. Primero. Segundo, hay una sobredimensión del tamaño del Estado en competencias y también en nómina. Creo que hay que hacer una depuración porque hay grandes problemas, por ejemplo, en la ejecución del presupuesto. Seguramente han escuchado que los números que se asignan en el presupuesto no se cumplen. Y sin embargo de eso piden más plata. Esa era siempre mi discusión. ¿Para qué quieren más plata si ni siquiera lo que se les da se gasta? Entonces, pero hay que hacer una mejor gestión de los fondos públicos. Y eso pasa por una depuración del tema de nómina. Y no estoy diciendo que saquen a médicos ni profesores. Estoy diciendo que se pueda hacer una depuración con aquellas responsabilidades públicas que no están cumpliendo el rol que le corresponden y que el Estado cumpla asimismo el rol que tiene que cumplir. Eso
es otro elemento. El tercero es bienes y servicios. Se tiene ahí todavía cerca de 60,000 vehículos en el sector público. Multiplique 60,000, solo para dar un ejemplo, por lo que cuesta el mantenimiento del vehículo, el seguro del vehículo, el chofer del vehículo, todo lo que esto demanda, y va a ver que hay también un exceso. Entonces, hay sin duda alguna mucho por donde reducir, y además la historia así lo dice. Entre el 2000 y el 2006, que estuvieron, recordemos, 3 gobiernos en funciones, el gasto público agregado, digamos, de todo el sector público, representaba en promedio el 21% del PIB. ¿Usted sabe cuánto representa ahora? El 38%, y llegó a ser del 44% en el año 2014. Entonces, no es que hemos duplicado el gasto público y los servicios públicos han mejorado sustantivamente, no es verdad. Entonces, sin duda, hay espacio para poder hacer recortes. Sin duda alguna. Usted hablaba a propósito del subsidio a los combustibles, aproximadamente 3.000 millones de dólares, y aquí se plantea una suerte de disyuntiva. Eliminar totalmente o viene lo otro, la construcción de la refinería del Pacífico, esa que quedó ahí, una que estaba valorada en aproximadamente 10.000 o 12.000 millones de dólares. Si estamos hablando de 3.000 millones de dólares anuales, el otro día hablaban de 4.500 millones de dólares, mi querido doctor, habría la relación de una inversión, sin duda, onerosa, pero muy probablemente con una capacidad de recuperación en el mediano plazo. Viable, no viable. Ahora también hay que ver la perspectiva de los cambios energéticos que se están dando, mi querido doctor. A ver, los subsidios totales llegan a 7.000 millones. Yo estoy hablando solo de los derivados, claro, pero obviamente hay que sumar todo el resto. Hay subsidios a precios de productos, hay líneas de crédito subsidiadas, está el bono de desarrollo humano, es decir... No, sí, yo le decía, los 4.500 eran derivados de combustibles, solamente en eso. Dijeron los 4.000, sí. Los 4.000 fueron antes de que se aplique el ajuste gradual que se puso mensualmente a los derivados. No sé si recuerda que se subía el 5%, después bajó al 3%. Eso bajó. Después se abandonó en el actual gobierno y volvió a subir. Entonces, si era 4.000 y estamos en 3.000 y vamos a llegar a 4.000 en poco tiempo. Pero eso va a depender mucho del precio del mercado internacional, porque cuando usted tiene precios altos en el mercado internacional y tiene precios congelados aquí, el subsidio aumenta. Claro, lógico. Entonces, eso es un poquito para aclarar un poco lo que usted anota. Algo más me preguntó, discúlpeme. En la relación con la inversión, para precisamente eliminar la relación de los subsidios con lo de la refinería del Pacífico, si hablamos de 4.000 millones de dólares por año, un proyecto que estaba valorado en aproximadamente 10.000 o 12.000 millones de dólares, ¿sería viable o no sería viable? Incluso considerando el cambio de matriz energética que se está dando con los automotores. Hay una discusión entre los técnicos. Yo conozco, pero no soy un erudito en temas de petróleo y derivados, pero lo que sí le puedo decir es que esa actividad requiere fundamentalmente 2 ingredientes. El uno se llama financiamiento, es decir, los recursos que el Estado no tiene, y el segundo es la tecnología. Y la tecnología viene de mercados más desarrollados. Entonces, yo no estoy seguro que sea una buena decisión regresar a eso. Me refiero a la refinería del Pacífico. Sí creo que debe repotenciarse adecuadamente la refinería de Esmeraldas, porque recuerde que ahí también se produjo un problema terrible, que lo que podía haber costado 300 o 400 millones terminó costando más de 2.000 millones y no vino la famosa repotenciación. Entonces yo creo que ese es un tema que tiene que decidirse si realmente a nosotros nos conviene ese proceso en un proyecto que para que se pueda pagar va a demandar un plazo muy, muy largo. Y además, ¿plata del Estado para esto o no hay? Esto tendrá que ser con la participación de un privado, de inversión privada directa, o a través de endeudamiento, que no sé si sea en estas circunstancias la mejor decisión.
En días anteriores, y con esto concluyo mi participación, doctor Pozo, se desarrolló un foro en la Universidad Tecnológica Empresarial aquí en la ciudad de Guayaquil con la participación de destacados economistas, de los que recuerdo, el economista Fausto Ortiz, Juan Carlos Jácome, Pablo Dávalos, el superintendente de compañías López, el doctor Galo Cabanillas. Sí, Marco López y el doctor Galo Cabanillas. El foro era planteada la inquietud: ¿es sólida la economía ecuatoriana? La conclusión en el foro fue que no es sólida la economía ecuatoriana. Con los apuntes, con los estudios que usted tiene, ¿coincide con los disertantes en este foro o difiere? Yo creo que la economía ecuatoriana es una economía vulnerable y muy sensible a lo que pasa en el ámbito político y lo que pasa en el mercado internacional. Por lo tanto, estoy de acuerdo que no podríamos darle ese calificativo de solidez. Lo que sí es verdad es que cuando uno habla de solidez o no solidez, tiene que decir, bueno, sólido con respecto a qué, y sólido con respecto a qué periodo o con respecto a qué economía. Son conceptos que no son absolutos, son conceptos relativos. Para finalizar, doctor, una última pregunta. 4 minutos para las 8 de la mañana, el doctor Mauricio Pozo, ex ministro de Economía. Se habla de un decreto que ya está en la Corte Constitucional sobre la ley de zonas francas. ¿Hasta dónde es beneficioso para el país zonas francas, doctor? Esto es parte de los instrumentos que son útiles para un proceso de reactivación económica. Una zona franca, para que se entienda, es un destino que se le da a productos de comercio exterior libres de aranceles. Es decir, no pagan impuestos en definitiva. Y esto puede ayudar a que haya más inversión y más recuperación económica. Así que, desde el punto de vista del concepto, es una idea que a mi criterio es favorable. Habrá que verle ya en detalle el proyecto de ley, pero en todo caso esto es utilizado por muchos otros países y les ha dado buenos resultados y no tiene por qué no dar un buen resultado aquí en el Ecuador. ¿Hasta dónde es atractivo a la inversión extranjera, 3 y las 8, estas zonas francas en Ecuador? Puede ayudar, pero como sabemos, hay otros problemas por los cuales no viene la inversión extranjera. Esto, si no se acompaña de otras decisiones, va a ser más difícil. Le doy varios ejemplos. Hay que buscar a como dé lugar una reforma laboral. Y eso no es un tema simple porque cae mucho en la arena política y este es un aspecto muy polémico. Hay que arreglar el tema del nivel arancelario del resto de la economía, que es el doble de los países vecinos. Hay que seguir bajando el impuesto a la salida de divisas, que fue un error desde su creación. Hay que mejorar el nivel de la independencia y la justicia, que es otra razón por la cual no viene inversión extranjera. Es decir, hay muchos otros campos que hay que, de alguna manera, empatar con estas ideas que no son malas, pero tienen que estar complementadas con otras acciones. Así es, mi querido doctor. Realmente, un momentito. A propósito de las zonas francas, ¿en qué difiere? Porque en otras oportunidades se ha intentado la relación de las zonas francas. Yo ayer estuve por Manta y pasaba por esa zona franca que está ahí toda abandonada. ¿Cuál es la diferencia para lo que se ha intentado anteriormente y que ojalá pudiera ser viable ahora, doctor? A ver, hay algunas leyes que buscan recuperación económica. Y muchas de ellas no han dado resultados. Entonces, si usted me pregunta cuál podría ser la diferencia entre esta y las anteriores intenciones en esa dirección, yo creo que los incentivos, yo creo que los proyectos, yo creo que los sectores a los que se involucre la zona franca pueden ser lo que marque la diferencia, pero también es en torno de otras acciones que se requieren. Eso puede marcar la diferencia entre el nuevo proyecto y los anteriores. Ok, mi querido doctor, realmente ha sido un gusto escucharlo, realmente son criterios importantísimos y con un hombre de mucha experiencia como el caso suyo, doctor Pozo. Lo dejamos con las últimas palabras al doctor Mauricio Pozo Crespo, ex ministro de Economía y Finanzas en el país. El Ecuador está atravesando un momento difícil en lo político.
tiene que mantener una ruta de comportamiento en lo económico sin obviamente irse a los excesos, pero sí quiero dejar el mensaje de que el Ecuador ha pasado muchas crisis a lo largo de su historia y ha sabido salir, y no creo que esta va a ser la excepción. Creo que vamos a volver a recuperarnos, pero sí se requiere el aporte de todos. Aquí necesitamos acuerdos básicos entre todos los ecuatorianos, que empujemos en una sola dirección y que podamos coincidir en temas, no muchos, pero sí importantes y de fondo. Es lo que nos va a permitir salir más rápido de los problemas que en este momento tenemos. Un enemigo para todos es la inseguridad. Y todos tenemos, por ejemplo, en este caso, que apuntar en la misma línea. Antes de que se despida, doctor, 8 en punto, una preguntita. Hay 4 candidatos a la presidencia. Está Otto Sonnenholder, está Jan Topic, está Daniel Noboa, está Fernando Villavicencio y Yacu Pérez. ¿Por cuál se inclinaría usted de los 5? No me he puesto ni a pensar, ni me pregunte eso, porque ni me he puesto a pensar todavía en eso. Pero usted se quedó corto, hay otros más en agenda. Sí, pero eso hay una señora, que no recuerdo el apellido, que se acaba de lanzar. Están promoviendo que el señor Issa, el tranquilo señor Issa, también sea candidato. ¿Usted se inclinaría por Issa? No, ahí sí le puedo decir frontalmente que no. Que no cuente con mi voto. Ok, doctor, ha sido un gusto haberlo escuchado y en otra próxima oportunidad lo vamos a volver a molestar. Muy amable, a la orden siempre. Muchas gracias al doctor Mauricio Pozo Crespo, ex ministro de Economía.